Periodismo de investigación, política, persecuciones. Estamos ahora con Daniel Llovera. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, César. Un placer, la verdad. Gracias por este tiempo. Hay dos temas en la agenda inmediata sobre los que quiero regresar contigo. Hay además una historia que quiero que contemos, que es la tuya. Pero en esos últimos días han aparecido protestas por determinados requerimientos de revelación de fuentes hechos a un medio independiente, H13, el semanario de César Hildebrand. ¿Qué impresión te ha dado que a estas alturas, en pleno año 2013, aparezcan tensiones vinculadas a algo tan fuerte como la reserva de fuentes, la protección a fuentes? A estas alturas aún hay autoridades que creen, yo no sé si lo creen de buena fe o por desconocimiento simplemente, que los periodistas estamos obligados a revelar nuestras fuentes. Y eso nos ha pasado a todos de algún modo, ¿no? En diversos momentos, a todos, absolutamente. Autoridades requiriendo la procedencia de nuestra información, que le demos rostro a nuestras fuentes. Y lo que está pasando con César Hildebrand y con el semanario que él dirige es inaceptable. Él ha respondido con la dureza que le caracteriza, pero es la mejor respuesta, es la respuesta correcta. O sea, él no está obligado a revelar sus fuentes, no está obligado a contar de dónde proviene su información, en la medida en que ésta sea fidedigna, en la medida en que ésta sea debidamente corroborada y sea verosímil. Salvo que él, de motu propio, y cualquier medio tome la decisión de transparentar cómo se desarrolló, cómo se llevó a cabo una investigación, que eso se suele hacer, pero eso es a iniciativa de un medio, por razones X. Pero en este caso esto no es aceptable y los periodistas que solemos trabajar con fuentes, y con fuentes delicadas muchas veces, entonces estamos absolutamente de acuerdo con la respuesta que ha dado César Hildebrand. Esa es la posición en general del periodismo de investigación y no hay marcha atrás. Entonces, no hay, mejor dicho, no hay dudas al respecto. Esa es la respuesta que damos cada vez que una autoridad nos requiere revelar nuestras fuentes o nuestras acciones. Hay que tener en cuenta que la reserva de fuentes no es un privilegio exclusivo del periodismo. Hay reservas semejantes que protegen la información médica, que protegen la información que se produce en la relación abogado-cliente, que protegen la identidad de agente de investigación policial. De modo que atención con eso, no estamos hablando de un privilegio exclusivo de los periodistas. En tu experiencia... Perdón, César, sí, que no es un capricho. No, hay mucha gente que dice por desconocimiento y por mala fe también en redes, ¿y qué se creen? ¿Por qué ocultan? ¿Qué tienen que ocultar? No, es que nosotros trabajamos con un derecho fundamental, que es la libertad de expresión, y trabajamos con información. Eso es parte de los derechos fundamentales en el mundo. Entonces, la revelación, el resguardo de nuestras fuentes, el resguardo de nuestra información, es un tema que está protegido por legislación nacional e internacional, o sea, por normativas. No es un tema que a nosotros se nos ocurre y no es un tema que obedece a caprichos. No, porque de otra forma estaríamos poniendo en riesgo la información, la procedencia y la información misma, y eso no lo vamos a hacer. Te propongo un ejercicio para darle forma a esa relación. Vamos a asumir, dime si el ejercicio es correcto, que la libertad de investigación periodística tiene o está asociada a un producto institucional, el informe, el reportaje, la denuncia, y que ese producto institucional se alimenta de la fuente. Entonces podríamos, aquí viene la pregunta, asumir que los ataques sobre medios para que revelen sus fuentes esconden una desestimulación a las fuentes para revelar información. Es una forma de advertirle a la sociedad
que compartir información con un periodista de investigación puede exponer las identidades de quienes deciden hacerlo? Sí, es una forma de desanimar a la fuente, de desanimar a todo portador de información relevante para la sociedad, y es una forma también de desanimar al periodista, porque, porque el periodista que no está preparado para este tipo de situaciones, para este tipo de lides, y el periodista que prefiere evitar confrontación con cualquier autoridad o con cualquier tipo de poder, entonces va a evitar, va a evadir. Es algo que yo siempre, no sé si corresponde, tú eres un abogado reconocido, no sé si corresponde esta comparación, pero es como cuando el sistema mismo desanima al colaborador eficaz de colaborar. Entonces, Acabas de decir ¿para qué va a estimular procesos de colaboración si finalmente el colaborador va a terminar embarrado y va a seguir preso y va a seguir empapelado? Acabas de hacer un símil que me parece perfecto, porque es verdad, los contraestímulos o desincentivar a personas que portan información sensible a que se acerquen a los medios es exactamente lo mismo que ha intentado hacer el Congreso, modificando los procedimientos de colaboración eficaz para evitar que los colaboradores denuncien. Y hay que recordar que el caso Castillo, para citar uno emblemático, tiene cerca de 20 testimonios incriminatorios, varios de los cuales están en reserva. Ahora, y en el Congreso seguramente hay asesores o hay políticos que asesoran a los congresistas, porque no creo que los congresistas tengan la capacidad para hacerlo, para llegar a esa conclusión. En el Congreso se ha planteado desde el año pasado se viene planteando una iniciativa que precisamente, en la que precisamente confluyen estas dos cosas: el colaborador eficaz y el trabajo del periodista. Correcto. Y matan a dos pájaros de un tiro. Correcto, porque además se ha intentado prohibir la revelación de información vinculada a este tipo de procesos, no por los efectivos o oficiales del Estado que la reciben, sino por los medios. Es importante notar eso, ¿no? De varias maneras, el sistema democrático se apoya sobre la libertad de imprenta, sobre la libertad de opinión y también sobre la libertad de investigación. De modo que estamos hablando de los fundamentos del sistema democrático. La prensa es uno de los fundamentos del sistema democrático. Te decía que hay gente que lo hace por desconocimiento, pero hay otra que lo hace de manera deliberada. A mí me exigió, a cambio de concederme una entrevista hace años, que le revele mi fuente, un juez supremo. Dios. Un juez supremo que quería ser autoridad. Y como no le revelé mis fuentes, decidió no darme entrevista. Y luego de eso me llevó a querella. Con lo que prácticamente te chantajeó. Yo no sé si ese es el término, pero me quiso poner condiciones. Lógicamente eran condiciones inaceptables, ¿no? Para mí y para el medio, por fortuna. Protección de fuentes, digamos. Y creo que esa es una construcción importante en un país que se está olvidando de la importancia de proteger personas, proteger testigos en el sistema judicial, proteger delatores, colaboradores eficaces, proteger fuentes del periodismo de investigación. En tu experiencia, testimonio propio, testimonios recogidos en el medio, ¿has visto algún caso de exposición derivada de la revelación de una fuente de una investigación reservada? ¿A qué se expone la fuente cuya identidad puede ser revelada sin su permiso? Se expone a todo peligro. Se puede exponer desde la condena moral, la condena real, ¿no? Por figuras que van desde difamación hasta chantaje, extorsión, etcétera, hasta la vida. Yo no he sido testigo, por fortuna, de ello. Me ha tocado trabajar en grupos periodísticos que se han plantado ante exigencias de este tipo. Te acabo de contar una que era importantísima. Claro. Preferimos ir a juicio que acceder a este requerimiento, a este condicionamiento. Pero el mejor ejemplo que yo puedo dar tanto a estudiantes de Derecho como de Periodismo es el que se plantea en la película El Informante. En El Informante, prácticamente, el informante,
queda expuesto y pierde el trabajo, pierde reputación, es condenado material y moralmente por la empresa y por parte de la sociedad, por el empresariado que se grafica en esa película, y el periodista tiene que renunciar. El periodista que compromete su testimonio y sus pruebas se ve obligado a renunciar, a salir de una gran cadena televisiva. Esas son las consecuencias. Proteger. Doblemente importante si recordamos que además estamos viviendo en una sociedad que está actualmente atravesada por una serie de alianzas basadas o apoyadas en las economías criminales. Cómo descubrir quién lava activos, quién trafica con niños y niñas, y cómo descubrir quiénes están asesinando a los defensores de la tierra si no protegemos a las fuentes. Ahora, Daniel, atacar a las fuentes, colaboradores eficaces o personas que informan a medios, es una manera Sí. de desestimular investigaciones, pero hay otra, que es acosar a los periodistas de investigación. Y tú tienes en esto una historia personal que quiero que compartas con nosotros. Tú has estado sometido a una cadena de procesos judiciales vinculados especialmente a una investigación en particular. Una de las investigaciones vinculadas o relacionadas con la trayectoria y las atribuciones sobre crímenes o fraudes al sodalicio. Cuéntanos cómo comenzó esta historia, en qué está ahora. Comenzó hace 7 años. Hace 7 años exactamente, en octubre, yo me encontraba investigando esta historia que finalmente desarrollamos con la cadena Al Jazeera. Y quiero decir que esta cadena había estado realizando historias investigativas en África el año anterior, en el 2015, en cada país, para una serie África Investiga. Y quiso replicar esa buena experiencia, porque unos tremendos casos de investigación de corrupción de mafias en África, quiso replicarlo en América Latina. Y lo hizo, país por país. En el Perú estuvo buscando historias, se reunió con periodistas reconocidos para captar historias. Y en algún momento alguien me convoca y me dice, bueno, yo le planteé 3 historias al equipo, ¿no? Tengo estos casos. Y le interesó el del sodalicio porque de alguna manera ya venía el sodalicio siendo investigado por los abusos que habían denunciado Pedro Salinas y Paolo Guas precisamente ese año o el año anterior. Entonces, digo esto porque se intentó montar esta historia, este mito falso, de que esta cadena musulmana tenía un objetivo que era la Iglesia Católica, era el catolicismo. Falso. Entonces, a partir de allí, de esta investigación, empezó, hacia el final de la investigación, en diciembre, empezó esta campaña, que yo llamo una campaña, ininterrumpida, porque primero han sacado videos en los que se me difamaba a mí porque me quisieron involucrar a mí con el pago de prebendas a posibles testigos para que salieran a declarar en contra de ellos. Entonces, y así, luego empezaron las denuncias contra las fuentes, contra los testigos, las querellas contra los testigos. Y finalmente la querella contra mí, que ha ido a la Suprema, ha estado 2 veces en la instancia superior, ha estado 3 veces en el juzgado. Entonces es un sube y baja que, presumo yo, no se ha detenido porque la sala superior ha dicho esto está archivado definitivamente, hace poquito, hace 3 semanas. Pero yo no descarto que vaya otra vez a la Suprema, porque hay una obsesión. Eso es una obsesión que se demuestra en las acciones que toman conmigo, como con Paolo Guas. ¿Has visto lo que ha pasado con Paola, ¿no? Que anteayer se supo que... un caso cerrado por prescripción, sí, va a ir a la Corte Suprema. Cerrado, y otra vez va a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema porque le dicen que ha seguido cometiendo delito. O sea, quieren aplicar la misma figura que aplicaron conmigo, la del delito continuado. Hay varias cosas llamativas en tu historia, ¿no? Comenzamos hablando del modo en que desde determinados sectores
oficiales, se pretende desestimular la relación entre fuente y medio. En este caso que cuentas, tu relato muestra una primera investigación, Sí, sí. la de Pedro y Paola, una primera serie de acosos a Pedro y Paola, tú ingresando al caso desde tu propia perspectiva, con tu propia sed de fuentes, en un medio distinto. Lo tuyo además es un reportaje video grabado, de modo que es un formato distinto. Pedro y Paola entraron por la bibliografía, por la producción de libros de investigación, y el acoso a los primeros investigadores, cronológicamente los primeros del caso, se convierte en el acoso al investigador que sobre la base del hallazgo construye una narrativa de verificación. Y esa especie de cadena de repetición me llama la atención porque en tu caso, si he entendido bien la historia, hubo una discusión, esperemos definitivamente cerrada, en la que se pretendió montarte un caso cada vez que se produzca una repetición de la historia. Entonces, el reportaje era un hecho y se pretendió que un comentario posterior sobre el reportaje sea un segundo hecho, ataque a la cadena. Eso es lo que ocurrió. Estamos hablando de un acoso vinculado a atacar cada momento en el que se hable del tema en investigación. Claro. Ni siquiera fue un comentario. Mira, fue en el año 2018 yo recibo una de tantas cartas notariales. Entonces yo informo en mi cuenta de Twitter, me ha llegado esta carta notarial, le responderé a esta persona por la misma vía. O sea, vía notarial. Es decir, ni siquiera un reportaje más. Ni siquiera un reportaje más. Entonces lo que yo hago es, el motivo es este reportaje. Coloco el link, ¿no? El escándalo del sodalicio. Y luego, eso fue en diciembre del 2018. Eso fue en diciembre, 2 años después de la emisión del reportaje. Entonces, por colocar el link y luego decir al final del día, bueno, hay tantas vistas más producto de este link, el reportaje tiene tantas vistas más. Ok, chao. Ni siquiera es una opinión, no es un comentario, no es una producción nueva, no es un acto nuevo, no es un delito nuevo, no es una historia nueva. No es nada nuevo. Nada. Exacto. Pero delito continuado. Ya ellos pueden, sus abogados, no pueden plantear lo que a ellos les dé la gana que lo hacen, ¿no? Pero a mí lo que me decepcionó y lo que me llamó la atención fue que una sala suprema de nuestra Corte Suprema respaldar esa historia, acogiera eso, la respaldara, la asumiera, ¿no? Y dijera, y por eso al caso le dieron 2 años más de vida. Hasta la última audiencia que ganaste. Sí, pero en realidad había pasado tanto tiempo, había prescrito hace tanto tiempo, que incluso esos 2 años ya quedaban acotadísimos. Esa es una cosa de la que las autoridades tienen que hacerse cargo. El tiempo de duración de un proceso produce consecuencias. Y si la estrategia que está siguiendo quien los impulsa es desestimular a los actores a los que ataca, pues esa desestimulación no se produce solo porque al final del día hay una condena, se produce también por el enorme desgaste personal que genera ser sometido durante años a este tipo de debates. Y la historia es impresionante porque además Daniel pone en evidencia un desajuste enorme, 2 desajustes enormes. El primero, los delitos que se pensaron en la sociedad de la imprenta se comportan o afectan de otra manera a la sociedad cuando los medios están digitalizados. El mensaje que me pareció terrible en tu caso fue algo como esto, ¿no? Cada vez que se reproduzca el video en YouTube, vamos a tener un nuevo hecho que podrá ser atribuido al autor original del audiovisual, porque eso no es un impreso, flota en el tiempo. Lo segundo que me ha parecido... y mientras tanto el reportaje sigue ahí. Y mientras tanto el reportaje sigue. Lo segundo que me ha parecido terrible es que, y quiero tu impresión sobre lo que eso ha significado en tu propia vida personal, que el sistema de justicia no solo sostenga este caso en el tiempo, sino que lo inicie. Que no tengamos
una válvula clara que impida que estas cosas lleguen a los tribunales. Eres un periodista de investigación respetado en el medio, muy conocido. Muchas gracias. Con una trayectoria ya asentada. ¿Cómo se sintió el periodista Daniel Llovera el día que se dio cuenta que el sistema de justicia era capaz de admitir esto a debate? Sentí desazón por el sistema de justicia. Como periodista, en ocasiones hablo de esto y escribo sobre esto, ¿no? Sobre la lentitud del sistema de justicia, sobre la sobrecarga procesal y, en fin, muchos problemas atribuibles tanto a los jueces como a factores externos. Pero en este caso era un problema de los jueces y era una decisión de jueces asumir y darle la razón a una figura absolutamente caprichosa y arbitraria. Y yo sentí que el Poder Judicial no está listo para proteger derechos fundamentales como el de la libertad de expresión. Sentí que el Poder Judicial sigue siendo instrumentalizado y sentí que el Poder Judicial se autocarga solo. Genera su propio exceso de demanda. Genera su propia carga procesal. Se da trabajo a sí mismo, extra a sí mismo. Porque en primer lugar, este caso, y esto no lo digo por primera vez, este caso, César, tú leyeras esa querella, tú leyeras esa demanda, es absolutamente, no quiero calificar, pero es muy floja, no prueba nada, no prueba absolutamente nada. Y aún así, no solamente ha sido admitida, sino que le han dado 7 años de vida. Es el Poder Judicial cuyas autoridades hacen bien en reclamar recursos para aliviar la carga procesal, se autocarga solito. Déjame tomar nota de tu testimonio con un comentario final. La vida laboral útil de un profesional, de una persona, es de 40 años. La económicamente útil. 7 años son casi la cuarta parte de tu vida profesional. Y tu historia deja un mensaje. Daniel Llovera no se ha dejado amedrentar por 7 años de acoso judicial. De ninguna manera. Eso es lo que creo que tenemos que saludar y respetar. Muchísimas gracias. Hemos estado en Coyuntura con Daniel Llovera, un testimonio que da cuenta de lo que puede significar que el sistema legal no se haga cargo de las consecuencias de procesos que está admitiendo en asuntos tan sensibles como el periodismo de investigación. Nuevamente, gracias, Daniel. Encantado. De verdad, un gran gusto, un privilegio estar aquí sentado.